esta edición especial de Baseball Extreme. Vamos a un Extreme Report, hoy con un invitado de lujo que es Edwin Rodríguez. Sin más preámbulos, como diríamos, dejamos a Alexis Ortiz para que haga la presentación del señor Edwin Rodríguez. Muchas gracias, John. La verdad es que uno se siente muy emocionado de poder presentar a un caballero del béisbol como Edwin Rodríguez, una persona realmente ejemplar, paradigmática, al cual el béisbol le debe mucho. Él está ahorita como manager del equipo AAA en el paso de la organización de los Padres de San Diego. Pero antes de referirme a Edwin, quiero también expresar mi emoción por compartir esta transmisión con unos doctores en béisbol. John Gómez, Roger Mejía, Raúl Díaz, Broderick Serpa, y gran pana, Antonio Soler y Renato Bermúdez. Bueno, Edwin Rodríguez comenzó su carrera ya en la Isla del Encanto, en Puerto Rico. Jugó con los Leones del Ponce, con los Lobos de Arecibo y firmó, fíjense, la camisa que yo cargo puesta, ¿no? Él firmó de los Yankees de Nueva York, porque yo soy un incorregible pitiyanqui. Bueno, él firmó con los Yankees de Nueva York. Pero estaba recordando que en un programa que hicimos con John Gómez, él nos dijo que el scout que lo había firmado era nada más y nada menos que uno de los héroes de mi infancia, el Tite Arroyo, el gran relevista de aquellos poderosísimos Yankees de Nueva York, de Mickey Mantle, de Blanquito Ford, de Yogi Berra, bueno, de toda aquella constelación de superestrellas. Él ha hecho carrera, Edwin Rodríguez, con los Padres de San Diego, con los Marlins de Florida, y en Miami fue manager de los Marlins de Florida, ha trabajado con los Mellizos, con Tampa, con el equipo de Tampa Bay. Pero lo que queremos resaltar de Edwin Rodríguez como pelotero y como manager son algunos valores importantísimos. Su lealtad al béisbol, es un hombre que toma en serio, con cariño el béisbol, su disciplina, su persistencia. Pero sobre todo, tenemos que destacar en Edwin Rodríguez su capacidad y voluntad pedagógica. Él es sobre todo un formador de peloteros, un desarrollador de talento. Bueno, incluso dirigió una academia en Puerto Rico sobre eso. La verdad es que Edwin Rodríguez es una de las grandes figuras del béisbol del Caribe y del béisbol de las Grandes Ligas. Y como John Gómez me ordenó, y yo soy muy obediente, que terminara mi presentación de Edwin Rodríguez con alguna pregunta, te voy a hacer la siguiente, Edwin. Tú nos dijiste una vez a John y a mí que si tú tuvieras que armar un roster, el pelotero favorito tuyo para armar ese roster hubiera sido Ángel Pagán, por su versatilidad, por su entrega al juego, por todas esas virtudes. ¿Cuál sería en este momento, entre todos esos muchachos que están allí formándose, tu Ángel Pagán? Hay que desmutear a... Bien, perfecto. Muy bien, gracias por estar aquí, por la invitación, gracias por esa introducción, Alexis. Realmente yo le debo mucho al béisbol y a la gente de béisbol. Tratando de contestar tu pregunta, yo creo que hoy en día, para ese entonces era un Ángel Pagán, hoy en día sería un Francisco Lindor. Yo comenzaría a estructurar un equipo con un Francisco Lindor como base y alrededor de él, pues entonces podría estructurar ese equipo. Contestando tu pregunta, Alexis. Ok, para terminar de introducir a Edwin, pues voy a poner lo que sería más o menos, voy a compartir con ustedes una pequeña pantalla de lo que sería lo que vamos a ver el día de hoy, pues. Más o menos hablar un poco sobre los jugadores y cómo leer un scouting report. O sea, hay una medición del 20 al 80, que es la medición básica de las habilidades de los jugadores. Ahí se define que 20 es muy pobre y 80 es jugador elite. Y, por ejemplo, en bateo, batear más de 38 jonrones y 320 de averaje, pues representa un grado 80. Y así sucesivamente hasta llegar a 20. Y en los pitchers también la velocidad, etcétera, etcétera, se mide
de esa manera. Están viendo en la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Y aquí, por ejemplo, está ya más detallado lo que podría ser un tipo, porque cada equipo lo hace de manera distinta. Aquí tenemos dos reportes, uno de Sean Manaea, el pitcher de Oakland, y otro de Jorge Alfaro. Ahí sí se va un poco más qué tipo de swing tiene, si es de arriba hacia abajo, si choca la bola con fuerza, si es el caso de un bateador, y detalles sobre su fildeo también. Y el de los pitchers, bueno, si tiene qué tipo de lanzamiento tiene, cómo hace el lanzamiento, etcétera, etcétera. De esto Edwin nos va a hablar ahora en detalle. Para comenzar fuegos directamente, yo quiero que habláramos un poquito sobre Mackenzie Gore, este zurdo de los Padres de San Diego que me ha impresionado muchísimo. Esta evaluación que aparece en la Major League Baseball lo ponen como un 60, es decir, un jugador por encima del promedio, pero con actitudes todavía a desarrollar. Lo que me parece muy importante aquí es que es el prospecto número 5 de todo el béisbol y es el zurdo con mayor calificación. Es un muchacho de 21 años y me ha impresionado mucho el body type de él, que es parecido o similar al de Andy Pettitte, y quizás hace un stop para lanzar tipo Clayton Kershaw. Pero quisiera que nos ampliaras un poco más, tú que eres el que sabe sobre ello, y después vamos a hablar sobre otro pelotero que tengo por aquí. No, fíjate, John, esa analogía y comparaciones con Mackenzie Gore, comparándolo con un Andy Pettitte, yo creo que es bien acertada. Mackenzie Gore tiene todas las habilidades físicas y en su lanzamiento, la calidad de lanzamiento para hacer un Andy Pettitte y cuidado sin más. Si volvemos atrás, ¿verdad? A los reportes, los scouting report informan lo que se ve físicamente, lo que tú ves como scout, qué tú puedes evaluar, el tipo de lanzamiento, tipo de poder, la habilidad para fildear. Hoy en día, el factor intangible que no se ve a simple vista, que es el carácter, la fortaleza mental para lidiar con situaciones, pues eso eleva o baja un poco la calidad del pelotero. Y eso las organizaciones están tomando mucho en consideración, la fortaleza mental y el carácter para lidiar con situaciones que tiene el pelotero. Y ahí entonces volvemos a Mackenzie Gore. Sus habilidades tangibles, habilidades que el scout puede medir, lo llevan a una categoría de 60, como tú muy bien lo mencionaste. Si tú añades en esa fórmula de evaluación el carácter y la fortaleza mental de Mackenzie Gore, dentro de esa fórmula lo elevaríamos a un 65, a un 70, dentro de ese scouting report. O sea, él tiene la habilidad uno no sabe cuándo Mackenzie Gore está teniendo un buen juego o cuándo está teniendo un mal juego. Él se mantiene esa capacidad, ese estado anímico, mantenerlo todo bajo control. Y cuando tú tienes ese tipo de jugador, ahí es que lo eleva a una categoría de sobrepromedio, a un jugador que eventualmente lo vamos a estar viendo participar en los juegos de estrella frecuentemente. Y ese es el Mackenzie Gore, ¿sabe? Una recta sobre promedio de 93 a 95 millas, por lo general en 94, con unos lanzamientos secundarios como cambio, slider, lo puede tirar para strike, en la zona de strike, en cualquier conteo. Y eso es lo que estamos viendo en un Mackenzie Gore. O sea, que me has respondido una pregunta que tenía, porque yo dije, ¿por qué si le evaluaron 60 en todo, el overall es 65? Y ya nos has dado la respuesta. Así que muy acertado tu comentario también, porque ya me evitaste una pregunta. Tú me sugeriste en su momento y me hablaste sobre el jugador Eduardo Olivares. Eduardo Olivares es un caraqueño, de los Leones del Caracas, tiene 24 años. Pero Eduardo Olivares no aparece dentro de los jugadores de los 100 top prospects de Grandes Ligas. Sin embargo, Eduardo ya está en Grandes Ligas, a pesar de su muy baja edad. Y me impresionó mucho que entre las ligas menores que estuvo, mostró poder, mostró velocidad
y mostró para un promedio de averaje por encima de 2.80. Pero algo muy importante que yo veo siempre en este tipo de análisis es que el porcentaje de ponches por turno al bate está por debajo del 20%, lo cual para un novato es bastante bueno. Quisiera que nos hablaras un poco sobre este muchacho porque nos interesa como venezolanos saber hasta dónde puede llegar este muchacho Edward Olivares. Edward Olivares, yo tuve la oportunidad de dirigirlo en 2018, que fue su primer año en la organización de los Padres de San Diego. Él vino en cambio de Texas, de los Texas Rangers, vino en cambio a San Diego. Y yo creo que fue un Rule 5, algo así. Yo sé que vino una transacción a los Padres de San Diego y su primer año fue en 2018, donde tuve oportunidad de dirigirlo. La interrogante de Edward Olivares era, y todavía sigue siendo, es su físico. Es un muchacho que a simple vista se ve frágil, pero tiene la habilidad para jugar el juego. Tiene poder, corre muy bien, tiene la habilidad de dar con autoridad a la bola para todas las bandas del campo, tiene versatilidad, él te puede jugar muy bien center field, right field, left field, tiene esa versatilidad. Pero el año pasado, 2019, ya se le veía desarrollando su físico, y este año, el poco tiempo que estuvimos en el campo de entrenamiento de Grandes Ligas, o sea, se veía como un cuerpo de Grandes Ligas. Yo creo que ese interrogante de su físico era quizás el que lo mantenía fuera de los mejores 100 prospectos del béisbol, pero con el cambio que hizo físicamente, que de hecho en ese invierno de 2019, los Padres de San Diego lo mantuvieron en sus facilidades allá en Peoria, Arizona, trabajando exclusivamente en su físico. Y eso pues dio resultados. Se apareció en los campos de entrenamiento ahora de 2020 con un físico de Grandes Ligas y ya estamos viendo el resultado de ese trabajo. Su habilidad para el juego siempre estuvo ahí. Su interrogante con el físico ya se contestó y por eso lo estamos viendo en Grandes Ligas. O sea, Edwin, ¿puede considerarse que Eduardo Olivares es un jugador de 5 herramientas? Sí, exactamente. Y considero que él llegó para quedarse. O sea, me gustó mucho lo que hizo en el campo de entrenamiento. Era cuestión de buscar la oportunidad de juego que tuviera en Grandes Ligas. Y como tiene la habilidad de jugar las 3 jardines en el guardabosque, pues yo creo que él llegó en Grandes Ligas para quedarse. Bueno, para no extender mucho para los demás, esta es la nueva lista que publicaron ayer, la Major League Baseball. Habían solo 5 jugadores de los Padres de San Diego allí. El número 5, que es Mackenzie Gore, del cual hablamos, un pitcher zurdo de 21 años. Está el shortstop C.J. Abrams, como número 27, que tiene 19 añitos nada más. Sí. Patiño, de 20 años, que debutó anoche en Grandes Ligas, y estuvimos hablando en el negro sobre su actuación, que todavía se ve que le falta bastante, pero tiene una velocidad endemoniada y tiene que tener más repertorio. Luis Campuzano, un catcher de 21 años. Taylor Trammell, que es un bateador zurdo de 22 años. Y añadieron ahora a un muchachito de 18 años llamado Robert Hassett, que debe haber introducido en la organización muy recientemente. Pero como no me quiero robar el programa para mí, quiero que todo el mundo participe. Ya va, que estoy tratando de desmutear a Roger, que no logra conectarse. Bueno, entonces, por el orden que habíamos dicho, vamos a darle la palabra a Raúl Díaz para que haga la primera pregunta sobre algún jugador o sobre algún aspecto de los jugadores con los que tú has tenido oportunidad. Raúl. Sí, bueno, gracias, John. Edwin, esto que hemos conversado al principio sobre Mackenzie Gore, sobre esa capacidad extra que tiene con su dominio mental, concentración y manejo del temperamento, ¿esto es una condición innata en él o se ha estado trabajando en los jugadores de ligas menores en este sentido? Porque si no está incluido en la planilla para poder ser evaluado, sino que se puede presumir o se mide según su comportamiento, quería preguntar eso, si había alguna especie de curso o de trabajo mental que están haciendo
con los peloteros en general o en su defecto quienes se noten con talento, pero que tengan esa herramienta sin desarrollar, la herramienta mental? Sí, muy buena pregunta, Raúl. Fíjate, los Padres de San Diego tienen un programa de desarrollo de carácter. Y yo creo que él ha podido sacar ventaja de ese programa. Pero yo diría que casi todas las organizaciones, yo diría que más de un 80%, se están concentrando en esa habilidad, en esa herramienta mental que antes no se le daba esa importancia. O sea, muchas organizaciones han contratado más y más psicólogos para poder desarrollar eso en toda la organización. Hay unos que le ponen más énfasis que otros. Ahora mismo los Padres de San Diego tienen alrededor de 4 psicólogos en diferentes niveles. Inclusive tienen uno exclusivamente para la Academia Dominicana, que desde esa edad, de 16 y 17 años, ya lo van formando ese carácter, esa fortaleza mental. Pero volviendo a tu pregunta, sí, Mackenzie Gore fue firmado de escuela superior, de high school, y ya traía un paquete, por así decirlo, de ese tipo de habilidad, de fortaleza mental, de carácter, porque se le veía, y el scout que lo firmó de área, pues lo veía. Pero obviamente se busca fortalecer, porque según va subiendo de categoría, las presiones son más y más todavía. Tienen que lidiar con la prensa, con fanáticos, compañeros de equipo que quizá en high school no tenía que lidiar con nada de eso, o con muy poco. Y Mackenzie Gore ha mostrado esa habilidad de que en cada nivel que va subiendo ha lidiado muy bien con esa situación de presión. Presión de grupo, presión de sus compañeros de equipo, presión de la prensa, que todavía no se ha enfrentado de por sí a la presión de la prensa, porque solamente estuvo en AA apenas, creo que fue un mes y medio el año pasado. Este año pues quizá ya iba a estar en AAA y va a haber un poco más de presión de prensa, pero obviamente esa presión de prensa y del público solo se ve en Grandes Ligas. Y permíteme, Raúl, añadirle de que nosotros en ligas menores, todas las organizaciones, las ligas menores, preparan al jugador para que llegue a Grandes Ligas. No lo preparamos para que sea un Grandes Ligas. O sea, nosotros lo preparamos que llegue a Grandes Ligas. El jugador se va a realizar como Grandes Ligas cuando llegue a Grandes Ligas. Porque esa presión de la prensa, de los medios y del público en las ligas menores no se puede imitar. Así que lo preparemos para que lleguen a Grandes Ligas. Y el jugador se va desarrollando como un Grandes Ligas ya a ese nivel. Edwin, quería, si me permite, John, ¿puedo complementar un poquito? Sí. Mira, mencionaste ahora mismo las academias que están incluso utilizando este tipo de cursos o de herramientas para desarrollarlo. Yo te quiero hacer esta pregunta como venezolano porque en Venezuela hemos tenido un quiebre, digamos, psicológico para toda la población, pero en este caso hablemos de los deportistas y de los peloteros más específicamente. En este caso, Puerto Rico acaba de pasar también en el 2017 por el huracán María y muchos jóvenes han visto quebrado también sus emociones y en este sentido me imagino que las academias también han estado tomando esto en cuenta. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Y si es que los Padres de San Diego o las Grandes Ligas están trabajando en Puerto Rico para tratar de recuperar 3 años, porque eso fue en el 2017 y son secuelas que quedan a nivel mental y para fortalecer luego un carácter y que los jugadores puedan alzar vuelo, eso se toma su tiempo. ¿Me puedes hablar algo de esto? Sí, muy bien. Aquí en Puerto Rico tenemos un caso que después de la tormenta de María, hemos tenido una serie no terremotos, pero consistentemente, que hemos lidiado todavía hoy, estamos lidiando con eso. Ahora llegó otra tormenta tropical que también, ¿sabes? Se detuvo toda actividad deportiva y estamos lidiando con la pandemia, ¿sabes? Año tras año tras año, pues hemos estado lidiando con esa situación. La parte negativa, pues que hemos tenido que hacer malabares con todo eso para el desarrollo de esos jóvenes. La parte positiva, que los muchachos a tan tiernas edades, 15, 16, 18 años, ya están lidiando con situaciones que muchas veces hasta nosotros como adultos no habíamos podido lidiar
con tanto desastre natural tan corrido. Así que por una parte positivo, por otra parte negativo, pero se está lidiando con eso en las academias, se está lidiando con esto aquellos que trabajamos fuera de la academia también, de la parte mental de esos jóvenes que realmente, deportistas y no deportistas, han tenido un golpe trágico en esas emociones y en ese carácter. Gracias, Edwin. Ahora quisiera darle la palabra a Broderick. Disculpo a Renato que no se pudo conectar por compromisos profesionales. Va a tratar de conectarse más tarde, pero ya que somos pocos, bueno, Broderick, al bate, es un placer para nosotros tenerte y pregunte. Me gusta ese segundo bate. Con este físico que yo tengo, normalmente estaría de séptimo o de octavo. Cuidado y no de noveno. No, un caballo como usted tiene que estar ahí, hermano. Adelante en el line, no. A ver, jefe. El béisbol ha cambiado mucho y una de las cosas que más me llama la atención que ha cambiado tiene que ver con precisamente el trabajo que ustedes hacen en ligas menores y tiene que ver con cómo se está estructurando a los muchachos. Están subiendo los peloteros mucho antes y estamos viendo un talento excepcional, demasiado joven que antes no llegaba a esa edad a las grandes ligas. Estos muchachos de 19, de 20 años que están alumbrando el béisbol, es un trabajo que definitivamente se debe a ligas menores, pero ¿cuál ha sido el cambio de mentalidad y por qué se está dando esto? Bien acertado ese comentario, Broderick. Yo creo que el béisbol en general, o sea, la Major League en general, las 30 organizaciones, han ido apresurando un poco ese talento que tienen las ligas menores. Lo han ido apresurando, yo creo, y una opinión de Edwin Rodríguez. Yo creo que eso se basa más en el aspecto financiero, económico, que cualquier otra cosa. Pero ese talento lo tienen, están tratando de apresurarlo y se está pagando el precio. Vimos hace poco un Dustin May, lanzador de los Dodgers, donde tiene unas habilidades, o sea, que va a ser de Grandes Ligas por muchos años. Y eventualmente, aunque ha tenido buena salida, eventualmente ya la agua va a llegar a sus niveles cuando se tenga más información de ese tipo de pelotero. Y pongo a Dustin May de ejemplo, porque esto va a pasar con cualquier otro jugador que acaba de llegar a Grandes Ligas. Cuando se tiene más información sobre ese pelotero, ya ven sea bateador o lanzador, se tiene más video para análisis, se tiene más béisbol, más analítica, más información analítica. Eventualmente, los jugadores contrarios van a empezar a hacer ajustes. Y entonces va a caer en la habilidad que tiene ese jugador joven de hacer ajustes a los ajustes que le están haciendo. Y ahí es que se va a ver realmente la habilidad que tiene o ese lanzador o ese bateador. Así que sí, se está apresurando ese talento que se tiene en ligas menores, se está tomando el riesgo de poder quizás apresurarlo muy, muy temprano y vamos a ver qué habilidades tienen. Y va a ser como un filtro. O sea, ¿quién tiene la habilidad de hacer ajustes a los ajustes? Pues para mantenerse, y quién no tiene la habilidad, y entonces va a empezar el subir y bajar de ligas menores y grandes ligas. Y me pidieron que te preguntara acerca de uno de los peloteros, y aquí más me llama la atención a mí, es todo lo contrario, y por eso quise abrir con esa pregunta, porque él es todo lo contrario, él es un pelotero que más bien está en su etapa de desarrollo como si estuviese hace 10, 15 años atrás, que es el momento exacto para subir, lo que es Ty France. Me llama muchísimo la atención, te entrevisté hace un par de meses y hablábamos sobre Ty France, porque a mí realmente me parece que el muchacho está listo, pero no tiene un espacio dentro del equipo. Exacto. Sí, Ty France yo lo dirigí en clase A, lo dirigí en AAA con los Padres de San Diego. Volvemos a lo mismo, una personalidad. Este es el tipo de pelotero que cuando vamos al Scouting Report que estábamos enseñando, John, al principio, si tú pones los números en ese Scouting Report de Ty France, él es un bajo promedio fildeador, es un bajo promedio de brazo, bajo promedio de velocidad en las bases. Y eso lo pone quizá a un bajo promedio jugador. Pero si vamos a lo real, a lo que hace un Ty France en el terreno de juego, por lo menos él es un jugador promedio de 50 a 55. Lo que sucede con Ty France es que lo que decimos en el argot deportivo es su ofensiva, es el bate lo que lo ha mantenido subiendo de categoría. Porque su defensiva, aunque juega outfield, juega primera,
juega tercera, es un poco de catcher. No sobresale ninguna de ellos. En cada una de esas posiciones es bajo promedio. Y eso es lo que ha mantenido de poder establecerse en la Grandes Ligas. Pero su ofensiva, ahora mismo un 60-65, hablando, ¿verdad?, de Scouting Report. Pero realmente no tiene una posición donde uno lo pueda poner todos los días, y menos en un equipo de Liga Nacional. Así que ese ha sido la interrogante siempre con Ty France. Tiene una capacidad para envasarse impresionante. Sí, tiene poder, batea para todos lados y tiene buen conocimiento de la zona de strike. Esas tres habilidades es lo que lo han llevado a Grandes Ligas. Oye, gracias, Edwin. ¿Cómo no? Bueno, para seguir dando la palabra y rotando, porque somos menos. Alexis, otra pregunta, si quieres hacerla o pasas. A ver, que no te oímos. Desmutéate. Que lo tienes que desmutear ahí, tú, ahí John. se desmutió. Okay. Ahí se desmutió. Bueno, mira, mi pregunta, mi querido Edwin, es la siguiente. Fíjate, hay comentaristas deportivos de fútbol, por ejemplo, que me han dicho que si no hubiera sido por su indisciplina, por su falta de concentración en el juego, es posible que el mejor futbolista de todos los tiempos hubiera sido el brasilero Ronaldinho. Lo mismo hay gente que dice que Mickey Mantle, que fue una superestrella, si no hubiera sido por su desorden como persona, bueno, hubiera llegado mucho más lejos de lo que llegó, que ya llegó suficientemente lejos porque era un superdotado. Entonces ahora se habla de que hay muchachos que tienen unas condiciones inmensas, como el boricua Correa, como el venezolano Acuña, pero que pareciera ser que tienen que controlar su personalidad. Cuando un manager como tú tiene que bregar con un muchacho como eso, ¿qué hace? Es muy buena pregunta, bien acertada. Volvemos de nuevo, ¿verdad?, a lo que estamos hablando. Ese carácter de cada uno de los jugadores y como persona, porque es el carácter como persona que lo traen al juego. Es bien importante, especialmente en los días que estamos viviendo, los juegos que estamos viviendo. Ese tipo de pelotero, hay muchas formas de lidiar con eso. Todo depende de la personalidad del pelotero. Hay uno que tú lo tienes que, ¿sabes?, llevar a la oficina y decirle, ponerle todo sobre la mesa, ¿sabes? Tú con esa personalidad no vas para ningún lado, ¿sabes? O cambia o te tenemos que cambiar o bajar, porque tienes el carácter para poder recibir ese tipo de feedback, ese tipo de información. Y ese tipo de información, de esa manera quizás reaccione. Hay otros que uno no le puede decir así, porque a cambio de mejorar, lo que van a hacer es empeorar. Se ponen presión y todo eso. Así que depende mucho de qué tipo de jugador. Hay uno que, como dicen, tú los tienes que empujar, le tienes que poner las cartas sobre la mesa, y hay otro que tú tienes que llamarle a la oficina y hablarle sobre, hacer una conexión más de tú a tú, familiar, no hablarle del bateo, no hablarle del picheo, no hablarle del terreno de juego, hablarle de cómo está la familia, te sientes bien, tienes presión. Pues mira, ya que llegamos a esto, vamos a hacer una cosa, tú necesitas este tipo de cambio, ¿sabes? Que depende de qué tipo de personalidad tiene ese jugador, es que uno hace el approach a tratar de cambiarlo como jugador, siempre buscando el bienestar del jugador y siempre asumiendo como dirigente de que pueden hacer el cambio, de que son buenas personas. Lo único que quizás nadie le ha dicho, como se le tiene que decir, la forma que debe hacer los ajustes en su personalidad. Gracias, hermano. ¿Cómo no? Bueno, Raúl, continuando. Sí. Edwin, tú sabes que aproximadamente en el 2013 o 2014, si mal no recuerdo,
tuve la oportunidad de conversar con el gerente general de los Astros, Jeff Luhnow. Hicimos una entrevista con él y, bueno, como todos sabemos, venía de un equipo ganador, como los Cardenales de San Luis. Los Astros lo traen para tratar de estructurar un equipo que no tenía ligas menores, que no tenía granjas, y llevó al equipo a convertirse en el equipo con mejor proyección, con mejores ligas menores para el futuro de su organización. ¿Qué nos puede decir en este sentido de los Padres de San Diego, hablando en términos generales? ¿Tiene suficiente material de granja el equipo como para sostener una buena temporada, hablando en términos de años, en el béisbol de Grandes Ligas? Sí, fíjate, lo que hizo Jeff Luhnow fue impresionante. Él llevó, ¿sabe? El béisbol analítico lo llevó al desarrollo como pelotero de los jugadores. Antes el béisbol analítica se utilizaba para la administración, para estructurar una nómina, estructurar un roster, y luego yo te diría que fue uno de los primeros que lo llevó al desarrollo de pelotero, esa analítica. Y ahora pues son muchas más y más las organizaciones que están tratando de imitar y de copiar, porque no hay nada malo en copiar lo que está bien, ese tipo de filosofía. Y los Padres de San Diego son uno de esos. Lo que sucede con los Padres de San Diego, a diferencia de los Astros de Houston en el 2013-2014, es que los Padres de San Diego tienen unas ligas menores, ¿sabes? En abundancia de talento. Si esa abundancia de talento le trata de inyectar ese desarrollo analítico, pues entonces lo va a llevar más allá de lo que estamos viendo hoy en día en cualquiera otra de las organizaciones. Y yo considero que eso es lo que los Padres de San Diego han tratado de hacer los últimos 2-3 años, y ya se están viendo los resultados. Por motivo de la temporada que estamos viviendo, pues estamos viendo un Patiño que llegó a Grandes Ligas cuando no tenía que llegar. Todavía le falta 1 o 2 años más. Vamos a ver un Mackenzie Gore quizá eventualmente debutando este año en Grandes Ligas cuando no tenía que ser así. Pero eventualmente ese tipo de desarrollo, béisbol analítico llevado al desarrollo del pelotero, va a ser de los Padres de San Diego una organización que se va a hacer sentir en las Grandes Ligas de aquí por la próxima década, esta década de 2020, vamos a estar oyendo los Padres de San Diego como contendores en división debido a una combinación de buen talento, buen scouting y buenas transacciones junto al béisbol analítico para el desarrollo de ese potencial que tiene la Liga Menor. Y tú estás ahí en todo el borde, en el borderline. Tú eres como el último eslabón y puedes hablar con propiedad. Gracias, Edwin. Gracias, Raúl. Ya se incorporó Roger Mejía. Roger, bienvenido. Muchas gracias, John. Es un gusto poder dirigirme a Edwin. Tal vez no me recuerde, pero hice varias entrevistas con él. Creo que su estadía en los Marlins todavía es recordado o es recordada, ¿no? Como una de las más gratas. Fue un caballero y también rindió en el plano direccional. Pero bueno, Edwin, con ese gran recuerdo de los Marlins, mira qué paradoja que ahora en medio de esta pandemia, el equipo con más bajas en la pelota de ligas mayores está en primer lugar de su grupo. Pero bien, la nota sería, Edwin, ¿qué te parece la filosofía del equipo de los Marlins? Me imagino que tú sigues de cerca todo lo que pasa con el equipo de la Florida. Me da la impresión que quisieron implementar una filosofía estilo Yankees de los últimos tiempos, cultivando talento de las granjas, pero no ha resultado. Y tú puedes ver a Sierra, Brinson, Harrison, que todavía no despegan y tienen que apelar a traer a veteranos como Villar, como Jesús Aguilar, como Joyce. Entonces, ¿cuál sería tal vez la filosofía apropiada, Edwin, o cómo ves el manejo de este conjunto en esta etapa? Y primero que nada, es un placer volver a conversar contigo, Roger. Me alegra que te hayas conectado. Uno se mantiene de cerca, no solamente con todas las organizaciones de Grandes Ligas y con los dirigentes y coaches y el personal de las diferentes organizaciones. Y me he mantenido en contacto con lo que está sucediendo ahora en los Miami Marlins.
Y yo creo que sí, que se está tratando de imitar un poco, obviamente, por la presencia de Derek Jeter, lo que estaba sucediendo con los Yankees de Nueva York. Pero obviamente, o sea, está tratando de ir de kindergarten a college, a colegio. Eso tiene que ir un poco más despacio y quizás por las situaciones que han estado pasando de falta de talento en sus niveles altos de Grandes Ligas y AAA, pues han tenido que apresurar ese talento que todavía le falta. De que volvemos al Scouting Report, de que de acuerdo a ese Scouting Report, esos peloteros tienen material de Grandes Ligas, pero no están preparados anímicamente y con un carácter para lidiar con las bajas y las altas de Grandes Ligas. Y la presión del público, la presión de la competencia que está toda la noche, picheo a picheo, compitiendo con los mejores al más alto nivel. Y ese carácter yo creo que es lo que le está faltando a esos muchachos jóvenes. Yo creo que deben mantenerse, oiga, todavía están en reestructuración. Yo estuve ahí en 2010 y estaban en reestructuración. 10 años más tarde están en reestructuración. Y antes de que yo llegara estaban en reestructuración. Ha sido una reestructuración de quizás 15, 17 años. Pues mire, que tarden 2 o 3 años más de reestructuración, pues, oye, no. Yo creo que pueden pagar ese precio. Y yo creo que deben ser más pacientes con esos jugadores y si tienen que mantenerlo más tiempo en las ligas menores, pero no solamente mantenerlo en las ligas menores, volvemos a lo que estábamos hablando, es darle las herramientas mientras están en esas ligas menores para que puedan desarrollar esa habilidad tangible y la no tangible, para que cuando llegue sea de impacto. Okay, quisiera darle la palabra ahorita y me perdonan a Broderick porque se tiene que ir a compromisos con ESPN y luego volvemos con Roger, que apenas ha hecho una sola pregunta, ya hemos hecho 2 cada una. Broderick. Hola Roger, ¿cómo estás, mi hermano? Un abrazo, mi brother. Éxito igual. Siempre. Los Padres de San Diego, en las ligas mayores, están haciendo algo que es muy raro para los Padres de San Diego. Son el equipo con más carreras anotadas en todo el béisbol. Y eso es muy raro porque no nos tienen acostumbrados a cosas diferentes. Pero lo que más me llama la atención de lo que está pasando con los Padres de San Diego, y esto tiene que ser estructural, es que en 13 partidos tienen 20 bases robadas. Son el equipo que tiene más bases robadas en todo el béisbol, por más del doble, porque el equipo que lo sigue en el segundo lugar son los Bravos de Atlanta con 8. Y la pregunta mía ¿es estructural? ¿Están trabajando en eso? Porque me llama mucho la atención, porque ya que estabas hablando tanto de las nuevas métricas, pues esa parte de lo que se ha perdido en el béisbol es precisamente correr las bases, Edwin. Sí, muy buena observación. Nosotros se está trabajando en las ligas menores. Es una cultura ofensiva, una cultura de manufacturar carreras. Ese es el tipo de cultura que se está desarrollando. Y como parte de manufacturar carreras, pues la velocidad tiene mucho que ver con eso. Así que los que están firmando, los que están entrando a la organización, un CJ Abrams, son ese tipo de pelotero que no depende de los batazos para anotar carreras, sino que porque, oiga, la velocidad es la velocidad, y la velocidad independientemente de quién esté lanzando en esa noche, la velocidad tú la traes todas las noches al juego. Y se está tratando de tomar ventaja de ese tipo de talento, y se está trayendo ese tipo y firmando ese tipo de talento que encaja muy bien en esa cultura ofensiva que estamos tratando de desarrollar. Y estamos viendo, aunque en una escala pequeña, lo que podría estar sucediendo en los próximos años con la organización de los Padres de San Diego. Yo me tengo que ir. Otra pregunta, Roderick. ¿Quieren que le haga otra pregunta? Claro. Bueno, hemos estado viendo en los últimos años cómo se está desviando un poco la forma de conceptualizar el béisbol. Y se tiene un desprecio por el ponche. A nadie le importa si te ponchas o no, porque lo que más relevancia tiene es el launch angle, ¿no? Que puedas conectar cuadrangulares. Pero un equipo como los Padres de San Diego, una organización que sabe que al final va a tener el estadio más reseco del béisbol para sacar pelotas, no puede pensar de esa manera, o de todas formas piensan de esa manera.
Fíjese, le puedo hablar de los Padres de San Diego, pero le voy a hablar del béisbol en general. Los ponches han subido y es debido, obviamente, a la analítica que se está interpretando. Se está interpretando que muchas veces el pelotero hace contacto, no se poncha, hace contacto, pero un gran por ciento de ese contacto es un contacto débil. Es un contacto de una roleta inofensiva a cierre, una roleta inofensiva a segunda base. Pues se está enseñando a los peloteros en las ligas menores, y son muchas organizaciones que están en esta misma filosofía, hay que el pelotero sea más paciente cuando está batiendo. Hay muchos peloteros, volvemos a C.J. Abrams, que tienen la habilidad de esa coordinación de ojo y mano, de hacer contacto a todo lo que le haga swing. Pero mucho de ese contacto es un contacto débil. Entonces uno balancea, el béisbol analítico balancea. Prefiero una roleta ofensiva al cierre o a la segunda, o que ese bateador sea más paciente y espere por su lanzamiento, un lanzamiento que se conoce como un do damage, un lanzamiento productivo. Y esa filosofía pues lleva mucho ponche, porque hay mucho lanzamiento que le puedes hacer contacto, pero tienes que dejarlo pasar aunque sea strike. Y las organizaciones, y yo secundo esta filosofía, prefieren, mira, si te vas a hacer out con una roleta inofensiva segunda, que puede ser hasta un doble play, yo prefiero a que te ponche y esperes por tu lanzamiento. Si ese lanzamiento que tú puedes ser productivo no aparece, pues lamentablemente no aparece. O sea que muchas organizaciones, incluyendo la Liga, los Padres de San Diego, están desarrollando esa filosofía. Sé más selectivo, espera tu lanzamiento que puede ser más productivo, o a simplemente hacer contacto por hacer contacto. Gracias, Edwin. Chao. Roger, bueno, brother, otra pregunta, por favor, que ya se nos acabó el tiempo. No, ya me tengo que ir porque ya me están llamando. Gracias. Brother, buen viaje. Gracias, Roger. Edwin, perteneces a una organización que ha hecho inversiones relativamente fuertes en los últimos años, llevando una tercera base y una primera base con contratos enormes. ¿Crees que ese tipo de reestructuración que ha hecho a San Diego ya uno de los grandes inversores está mejorando realmente o haga pronto a San Diego un equipo competitivo en un grupo competitivo como es el oeste de la Liga Nacional? Sí, muy buena pregunta, Jorge. Un Manny Machado, un Hosmer, que fueron inversiones a largo plazo. Hosmer por 7 años, Machado por 10 años, Drew Pomeranz, el relevista, creo que son 4 años. Pues eso va en una balanza. ¿Cuánto tiempo estaríamos nosotros como organización en alcanzar nuestro peak como organización? Pues quizá ellos dijeron, bueno, de aquí a 3 años, quizá para el 2021, no para el 2020, pero para el 2021. Ok, ¿qué agentes libres van a estar disponibles para el 2021 que encajen muy bien en nuestra organización? Pues ellos balancearon de que quizá esos agentes libres que van a estar en el 2021 no iban a ser mejores que un Manny Machado, no iban a ser mejores que un Eric Hosmer, ni un Drew Pomeranz. Pues ellos dijeron, pues mira, vamos a hacer una inversión ahora, que aunque sabemos que el equipo no está listo para llegar a una serie mundial, que pues vamos a tratar de adelantarnos al 2021 y vamos a firmar ese pelotero que junto a lo que vamos a estar desarrollando van a estructurar ese equipo del 2021 que vamos a llegar a la Grandes Ligas, que vamos a llegar a la Serie Mundial. Y yo creo que eso fue lo que balancearon ellos, que quizás no se está viendo la mejoría como equipo con esas dos firmas, todavía no, pero yo creo que cuando se mejore lo que está alrededor de ellos, esas firmas van a lucir más inteligentes que lo que se está viendo ahora. Señores, el tiempo nos está asesinando, porque este programa debería durar como 5 o 6 horas. De verdad que lo estamos disfrutando y lo van a disfrutar mucho los que lo oigan.
Quiero terminar con dos cosas. La primera, voy a hacer un ping-pong. Te hago preguntas cortas y me respondes una sola frase. Bien. Entre Iván Rodríguez y Yadier Molina. Iván Rodríguez. Entre Javier Báez Correa y Lindor. Francisco Lindor. Entre Baerga y Alomar. Alomar. Y cuéntame una cosa, Berríos. Hay una historia de que tu primer trabajo como no jugador fue con los Mellizos, y cuando dirigiste a Berríos en el Clásico Mundial, la gente del Minnesota estaba encantada de que tú lo tuvieras al cargo. ¿Puedes decirnos algo rápido sobre Berríos, sobre quién es en realidad ese pitcher de Minnesota? Sí, Berríos tenía 17 años cuando yo lo llevé al Clásico Mundial, pero era el único lanzador en Puerto Rico que tiraba más de 95. Y aunque tuviera 17 años, yo lo necesitaba en ese bullpen o esa rotación. Yo llamé a Terry Ryan, que era gerente general y era buen amigo mío, fue el scouting directo que me llevó a Minnesota, y él le dijo, llévatelo, Edwin, solamente ten cuidado como lo utilizo. Así que Berríos, con 17 años, que hizo una buena actuación en el Clásico, y el público y la prensa de Puerto Rico me quemó para ese entonces, llevando a un niño de 17 años, ya estamos viendo la calidad que tiene José Berríos. Bueno, yo les voy a agradecer a todos la presencia. Este experimento que hemos hecho hoy ha resultado bastante exitoso, no solo por el invitado, que es de lujo, ya hemos podido ver un trabajo excepcional que sigue haciendo Edwin Rodríguez a nivel del béisbol, sino por la calidad también del panel y el presentador también han sido de... Recuerden que esto va a ser transmitido también por Bienvenidos Venezolanos, que es un esfuerzo muy grande que está haciendo la gente de Bienvenidos Venezolanos a través de Alexis Ortiz. Va a ser transmitido este programa, y estén pendientes porque pensamos hacer programas similares y quizás hagamos una segunda ronda si las ocupaciones de Edwin nos las permiten, para ir analizando más adelante cómo va todo. Realmente ha sido un placer tenerlos a todos, y Edwin, te dejo para que te despidas. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes. Un placer estar con todos ustedes. O sea, este panel de calidad, esto es Grandes Ligas. Y Alexis, a la gente de Venezuela y especialmente a los jóvenes, que no se sientan mal, porque esta situación con los jóvenes la estamos viviendo en todos lados. Inclusive en Estados Unidos, ¿sabes? Estos muchachos que están saliendo de los showcases, que no saben lo que es jugar como equipo, es un elemento que se está tratando de lidiar. Así que los muchachos en Venezuela, tranquilos, que tan pronto se desarrolle su talento, cuando lleguen aquí lo vamos a estar ayudando. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por ese mensaje, hermano. ¿Cómo no? De mi parte, muchas gracias, Edwin. Para mí ha sido un honor, ¿no? Nunca tuve la oportunidad, o no he tenido, de entrevistarte